mes de xulio de 2021 que vai versar sobre as transversalidades necesarias en el control de la administración pública, la importancia de la cooperación horizontal e institucional entre agentes controladores. Nos tempos que estamos, o controle é unha función administrativa moi importante. A pandemia o pon de relevo de unha maneira moi especial e, polo tanto, é xusto adicar unha xornada a unha materia tan relevante para o dereito administrativo, a ciencia da administración, como a función de controle, unha función fundamental para garantir que os bens e servicios que se prestan polas administracións públicas sempre están de acordo co ordenamento xurídico. E para esa tarefa temos a honra, o privilexio de escoitar a un dos grandes mestres do dereito administrativo brasileiro, como é Rogério Sesta Leal, que ademais de bon amigo catedrático da Universidade de Santa Cruz do Sul e membro do FIDA, que sempre colabora con nós dunha maneira moi estreita, hoxe conseguiu atopar tempo da súa xenda para estar con todos nós. Por iso, Rogério, en nome de todos os membros deste seminario, moito obrigado pola túa xenerosidade, moito obrigado pola túa xentileza e, como sabes, este seminario ten unha metodoloxía moi sinxela, de maneira que o profesor fala 20 ou 30 minutos e logo hai comentarios, intervencións dos distintos participantes. Hoxe estou a falar en galego porque sei que en Brasil a nós os galegos nos entenden millor se falamos en galego que se falamos en a lingua de Cervantes. E por iso me tomo esta licencia de falar na nosa lingua para tamén ter a oportunidade de darte a palabra e escoitar o teu parlamento, cando queras. Muy bien, Jaime. Jaime, le pregunto si acha más interesante que hable español o portugués, es lo mismo. Como você teña previsto. Bien, está bien. Bien, yo preparé algunas cosas sobre este tema de transversalidades y control. En primer lugar, yo gustaría de efectivamente agradecer, porque eso es importante, agradecer la oportunidad de podermos estar trabajando juntos, podermos estar compartiendo cosas. Esto es una oportunidad muy importante y rica personalmente para mí, porque desde el tiempo que, no sé, más cuántos años que compartimos cosas juntos, trabajamos juntos, Jaime, me recuerdo de Melan Hill, cuando estábamos por la primera vez en Coruña, en la Universidad de Coruña, en otros sitios por ahí, trabajando con temas de derecho administrativo, hablábamos sobre la importancia de construir lazos de amistad, de compromiso académico, fundamentalmente de oportunidades para compartir ideas, compartir proyectos, compartir también mucha experiencia de vida. E eso que enriquece tantísimo nuestra jornada académica, personal e institucional también. Así que siempre que tengo condiciones, digo a todos que la Universidad de Coruña, personalmente, para mí, para los alumnos y maestros de Santa Cruz do Sul, tuvimos la felicidad de encontrar el profesor Jaime Aranha, un amigo, fundamentalmente un amigo y un maestro que sabe muy bien conducir espacios y abrir espacios para que todos podamos trabajar juntos. Entonces, Jaime, le agradezco personalmente más una vez por esta oportunidad y a todos los queridos amigos de Coruña, como Carlos Cano y tantos otros que están ahí. Muchas gracias. Me gustaría de puntuar eso en primer lugar. Bien. Los temas que me ha sugerido la organización, como Jaime también había hablado, es el tema de lo que estamos llamando de transversalidad necesarias del control de la administración pública.
Tenemos un grupo de investigación de Santa Cruz do Sul que trabaja con esto, que trabaja con esta perspectiva de que las relaciones entre Estado, administración pública y sociedad tienen sido objeto de preocupación y estudios de número cada vez mayor de campos de conocimiento, como la ciencia política, administrativa, contable, sociológica, la ciencia jurídica y generalmente hablando, la economía, entre tantas otras. Esto ocurre porque los intereses que estos espacios tienen son efectivamente complejos y multifacetados porque exigen una integración de saberes, de conocimientos, de prácticas para que se opere con más importante y eficiencia los atendimientos de las demandas sociales que la administración pública todo el tiempo está demandada. Las herramientas técnicas y políticas más importantes para la gestión responsable de estos espacios públicos son los mecanismos de controles institucionales y sociales, tanto internos como externos. Nosotros tenemos una línea de investigación que problematiza algunos aspectos de los controles externos desarrollados principalmente por los tribunales de cuentas, las cortes de cuentas de Brasil, y también por parte del Ministerio Público, que desarrolla un papel muy importante en términos de control, notablemente control externo. Nosotros tenemos percibido que tienen sido deficitarias las experiencias de colaboración e integración entre los agentes controladores que estamos hablando, en especial los tribunales de cuentas y el público ministerio, para los efectos de desarrollar un control preventivo y también un control de responsabilidad punitiva de los ilícitos cometidos por los gestores públicos, o que deja vacíos institucionales muy importantes en el campo de la responsabilización y mismo de la educación de todos estos protagonistas. En cuanto a hipótesis de superación de estos déficits de colaboración que son tan importantes para comprender mejor la complejidad de estos escenarios, defendemos que se desarrollen acciones de integración de experiencias y prácticas de control de forma horizontal y transversal. El tema del control de la administración pública desde el modelo de Estado liberal tiene presentado varios dispositivos normativos, administrativos y jurisdiccionales aptos para a cualquier tiempo establecer la orden de las cosas. No raro, tenemos una percepción muy apresada por parte de la doctrina tradicional del derecho administrativo al tratar del tema de los controles de los actos del poder público sobre las formas clásicas interventivas del control interno ejercido por la administración, como homologación de actos, aprobación de actos, invalidación de actos, revocación de actos. Y estas modalidades de controles clásicos, históricos del derecho administrativo, seguramente no son más suficientes para dar cuenta de la complejidad de tantos fenómenos que demandan la administración pública. Estamos diciendo, de verdad, que toda y cualquier acción o omisión del Estado en términos de gestión pública, regulada por norma jurídica, es pasible de control en términos de formación, ejecución e incluso de operación de estos actos, contratos o negocios jurídicos. Por eso, la perspectiva del control tiene que ser operada también en una amplitud más significativa, en una amplitud que pueda, sin duda alguna, incorporar el tema de la legalidad, el tema de la impessoalidad, de la moralidad, de la economicidad, publicidad y eficiencia, que son requisitos del acto de las acciones públicas que están ahí
en nuestra Constitución, en el artículo 37 y 70 de la Carta Constitucional de 1988 de Brasil. El control de la administración pública, por tanto, es un deber, poder, que tiene que ser ejercido con lo más alto grado de eficiencia y de efectividad, porque si no ocurre eso, vamos a tener un espacio muy, muy amplio para que fenómenos corruptivos, fenómenos de ilicitud puedan ocurrir a todo tiempo. Además, estamos en este momento en Brasil pasando una serie de situaciones que involucran el tema de la corrupción por parte de muchos contratos administrativos para el enfrentamiento de la pandemia. Seguro que la ausencia del control preventivo interno y externo ha complicado más la situación de estas irregularidades o ilicitudes de los contratos que estamos hablando. La manifestación de voluntad que tiene el Estado y que está enmarcada por el interés público indisponible, necesita efectivamente repensar la dogmática del control interno y externo de la administración pública y precisa repensar todo esto sobre una perspectiva más amplia, más integrada, más organizada, contando con todos, involucrando a todos los protagonistas y las autoridades que se ocupan de estas actividades de control. Además, estamos diciendo en este proyecto de investigación que incluso se puede encontrar hoy un mix de apreciaciones políticas y normativas en la delimitación de la necesidad de los actos de gestión, conectada a primera, la apreciación política, con la oportunidad y la conveniencia del tiempo y modo de su realización. Y la segunda, el tema de la normativa, asociada a posibilidad y formas de hacerlo. Estas dos fases del acto de la gestión pública, de los contratos administrativos, estas dos fases preconstituidas de la gestión pública pueden y deben tener controles preventivos y de responsabilidad punitiva, interno y externo, teniendo muy presente que, en regla, medidas que llamamos de curativas, de responsabilidades punitivas, resarcitorias o indemnizatorias, son siempre paliativos, que no suficientes a los prejuicios que causan los actos ilícitos por parte de la administración pública. La seguridad es la clave, todo. Por eso que estamos defendiendo que lo que dice respecto a la perspectiva del ejercicio de las competencias de los controladores externos e internos, nosotros tenemos en Brasil el artículo 71 de la Constitución Federal que dice que las estructuras de los tribunales de cuentas que se encargan de hacer el control externo de la administración pública deben estar siempre muy atentos para el fato de que a todo momento que se encuentra un acto ilícito, un acto irregular, o se encuentran incluso indicios de irregularidad de actos de la administración pública, el sistema de control externo debe inmediatamente hacer una inspección, una averiguación para verificar si este indicio, este señal de irregularidad administrativa está efectivamente caracterizando alguna acción que debe ser reprimida o responsabilizada punitivamente por la parte de los agentes administrativos. Además, tenemos aquí
una reflexión que se hacen los poderes, las autoridades controladoras, que es la siguiente. ¿Cuál es el momento institucional adecuado para el ejercicio del control de la administración pública? Lo que pasa es que también históricamente nosotros en Brasil tenemos un modelo de control que opera mucho más en la perspectiva de la responsabilidad post factum del ilícito administrativo o de la irregularidad administrativa. Tenemos una tradición de control que opera más en la perspectiva de la responsabilidad punitiva y no en la perspectiva de la prevención de la existencia o de la consolidación de la irregularidad o de la ilicitud de la administración pública. Estamos trabajando con la idea de que es necesario avanzar, desarrollar más la perspectiva de prevención. Y esto porque todos los actos ilícitos o irregulares de la administración pública causan perjuicios inmensos que llamamos a veces de generacionales, que atingen muchas generaciones de personas y de bienes jurídicos indisponibles y que por eso necesitan ser evitados y evitados a todo modo, porque después, para si pensar en una perspectiva de resarcimiento o indemnización, esto seguramente que no va a ocurrir a toda intensidad, a toda integridad, porque hay determinados daños, hay determinados perjuicios que causan los actos ilícitos de la administración pública que son irrecuperables, y que son irrecuperables no solamente en términos presupuestarios, mas también en términos de inmoralidad, en términos de ruptura de la ética pública y en términos de fiducia por parte de la ciudadanía. Por esas cuestiones todas, estamos trabajando con un argumento que como los órganos controladores, y tenemos una tradición en Brasil importante que se mencione eso, tenemos una tradición en Brasil de control mucho más externo do que interno. En verdad, nuestra historia de controladoría interna es muy frágil. No tuvimos una preocupación de desarrollar instituciones, prácticas, una cultura de control interno a lo largo de toda nuestra historia republicana. Es verdad que hoy tenemos, sí, una ciudad, unos estados, por parte de la Unión Federal, tenemos la Controladuría General de la Unión, que tiene trabajado muchísimo con el tema del control interno, mas cuando tenemos una perspectiva histórica más larga, más amplia, podemos percibir que la historia del control interno de la administración pública en Brasil es muy frágil. Por otro lado, la Controladuría Externa tiene desarrollado, sí, servicios y actividades importantes, tanto en la perspectiva de la evitación, de la perspectiva preventiva, como también en la perspectiva de responsabilidad punitiva por actos ya realizados. Lo que pasa es que tenemos que asociar estos modelos, el modelo de control externo y el modelo de control interno. ¿Para qué? Para que podamos efectivamente ampliar la efectividad de la actividad de control. En cuanto no hacemos eso, podemos percibir que el sistema jurídico de Brasil, en cuanto oportuniza múltiples espacios para el ejercicio compartido de control de la administración pública, e incluso creando sinergias positivas entre instrumentos institucionales y sociales para tal finalidad, esto puede aún ser mejor implementado, nomeadamente si llevamos en consideración las relaciones en sed de control interno y externo, a partir de esta idea de cooperación
horizontal, principalmente entre los protagonistas del control. La principal premisa de que parten los tribunales de cuentas, por ejemplo, para agir, es de que la relación entre la actividad administrativa y la norma jurídica es de naturaleza subordinativa, que se manifiesta quiere en sentido negativo, quiere en sentido positivo. Todavía, como tenemos muchísimas normas principiológicas, de reglas jurídicas que vinculan al gestor, que los controladores de sus acciones implican necesariamente interpretación de sistemas jurídicos, es preciso que también llevamos en cuenta la importancia de que todos los mecanismos de controles puedan se compartir y pueden ayudar recíprocamente. Porque la tarea es inmensa. Nominalmente, en un país con extensiones territoriales continentales como nosotros, que tenemos tantos, muchísimos Brasil dentro de Brasil, es preciso que se tenga así algún modelo de armonización de controles y de participación recíproca de colaboración entre estos controles. Además, podemos decir hoy que marchamos en una dirección de revisión por parte, notadamente, del control externo sobre qué comportamientos los agentes públicos controladores del control externo deberían tener para evitar más la ocurrencia de daños y de actos ilícitos que se consuman todo el día. ¿Qué podrían hacer los protagonistas del control externo? Para eso tuvimos un cambio normativo de muchos regímenes jurídicos de control externo y de regimientos de los órganos de control externo, estableciendo que los controladores externos, los tribunales de cuentas, deben, en verdad, exigir que ya de la ocurrencia de irregularidades o ilegalidades se adopte inmediatamente providencias establecidas en el reglamento interno del tribunal para que las autoridades de persecución judicial o del Ministerio Público sean informadas inmediatamente sobre indicios de irregularidades o ilicitudes que están siendo cometidas por parte de los agentes públicos. Y que esta información del órgano de tribunal de cuentas que ejerce el control externo a las autoridades judiciarias puedan permitir incluso acciones de evitación preventivas para que aquellos actos que tienen indicios de irregularidades sean investigados desde ya. Además, puedan ser incluso establecidas órdenes de suspensión de actividad con indicios de irregularidad para, a partir de ahí, se establecer un proceso administrativo judicial de investigación más detallada sobre lo que pasan con estos actos o contratos. Este cambio normativo que permite esta acción de prevención más efectiva por parte de los órganos de control externo, todavía, a mi juicio, con base en algunas investigaciones que tengo hecho en Brasil, a mi juicio no están efectivamente operando en el escenario de control externo ordinario, al menos en términos más generales. Se puede decir que en una situación o en otra, cuando los indicios de irregularidades son más fuertes, son más presentes, efectivamente los órganos de control asumen comportamientos de acción y denuncia para el Ministerio Público y para el Poder Judicial. Los propios órganos
de control externo tiene competencias incluso para establecer acciones de responsabilidad y acciones de suspensión de determinados actos cuando hay efectivamente estos indicios de irregularidad. Mas lo que importa es que tenemos hoy, todavía no se opera con tanta facilidad. Lo importante es que tenemos hoy en Brasil un sistema jurídico que proporciona, que autoriza, y más do que eso, que indica la importancia de la reciprocidad de la contribución necesaria entre los órganos de control, que la policía, que el Ministerio Público, que los tribunales de cuentas, que el Poder Judiciario puedan establecer acciones de cooperación y de comunicación más efectiva para investigar y responsabilizar actos ilícitos praticados por los gestores públicos. Este es un avance normativo, é um avanço do sistema jurídico de Brasil, que temos já há algum tempo, é verdade, mas que não está acompanhado, que não se sigue a este cambio normativo que amplia a possibilidade de cooperação horizontal de controle de los controladores, não está acompanhado de uma cultura de control cooperativa. Una cultura de control de integración. Eso es que tenemos que marchar para esa dirección ahora. Establecer prácticas, hábitos, costumbres, ¿no?, de colaboración efectiva. Y para eso tenemos canales, incluso virtuales. Hoy por hoy se puede establecer contactos inmediatos con sistemas de controles virtualmente, informes, datos, cambio de documentos incluso, que posibilitan efectivamente un monitoramiento y una cooperación muy horizontal, muy democrática y con niveles de transparencia, de participación incluso social. Si vamos a mirar los sites de transparencia de los órganos de control, ahí vamos a encontrar informes importantes sobre qué acciones de controles preventivos están se desarrollando con la cooperación de múltiples protagonistas y autoridades competentes para desarrollar estas mismas acciones. Me parece, para concluir ya un poco la línea de investigación que estamos desarrollando en Brasil en este momento, en la Universidad de Santa Cruz do Sul, particularmente, me parece que es preciso, es necesario más do que nunca establecer estos mecanismos de ayuda, de interlocución, de cooperación entre todos, porque eso fortifica inmensamente la posibilidad de actuarmos en un espacio de prevención, que es siempre mejor. Mucho mejor lo que los espacios de responsabilidad punitiva. Porque en este espacio ya está puesto, ya está consagrado el ilícito y los daños que el ilícito causa por veces a generaciones de personas y a generaciones de intereses públicos e indisponibles. La perspectiva que podamos desarrollar, claro que respetando el Estado de Derecho, respetando la autonomía de los poderes, respetando la independencia de los poderes. Todavía esta independencia y autonomía no es radical. No se puede concebir hoy por hoy como una autonomía o independencia absoluta. Es una autonomía o independencia vinculada, y vinculada al sistema jurídico democrático que tenemos. Es por eso que es posible hablar y pensar en mecanismos de controles y de controles cooperativos en una perspectiva de prevención. Creo que estamos marchando. Tenemos muchos convenios de cooperación entre Ministerio Público, tribunales de cuentas, policías, convenios con control interno y externo, que están trocando más informaciones, intercambiando más informaciones, que están desarrollando más
más proyectos de monitoramiento de determinadas acciones con indicios de infracción y de ilicitud. Mas ainda há uma linha de trabalho muito larga para se percorrer. Penso que, incluso, o cambio internacional de experiências e práticas pode ajudar efectivamente a todos nós outros nesta jornada. Jaime, un poco hizo los datos que gustaría de traer a los colegas de Coruña y estoy a disposición. Muchas gracias, Rogerio, por tu esfuerzo, por la claridad de la lengua castellana en la que te has expresado, que todos te hemos entendido perfectamente. Quiero saludar a todos los colegas, profesores que nos acompañan. Alejandro Pérez Duhalde, que estará el próximo 13 de septiembre con nosotros, Luis Eduardo Rey, Mirta Sotelo de Andró, Augusto Hernández, y por supuesto a todos los doctorandos del programa de Derecho Administrativo Iberoamericano que nos acompañan, y que es todo un lujo tener a personas que están investigando sobre materias de derecho administrativo y que, ¿verdad?, nos ayudan a seguir en este empeño de investigador en un tema tan relevante, tan importante como el que tú has planteado, del que, antes de dar la palabra a las personas que quieren intervenir, y agradeciendo tu brillante, exhaustiva y completa intervención, yo he hecho dos anotaciones. Una, control preventivo, por supuesto. Ojalá tuviéramos más éxito en el control preventivo, porque seguramente la dimensión punitiva del ilícito administrativo, sea a través de la sanción, sea a través del derecho penal, sería, ¿verdad?, algo pues que quedaría superado, ¿verdad?, por esa capacidad de intervenir previamente antes de que se consumen estos ilícitos. Y luego me parece que una cuestión que es fundamental y que es básica, y que tú lo has apuntado con mucha brillantez, es la integración y la sincronización de todos los órganos de control, internos y externos. Esos diálogos del control interno, de la intervención general del Estado, de la abogacía del Estado, de las inspecciones de servicios y todas las instituciones del control externo, desde el Defensor del Pueblo, la Comisión Contencioso Administrativa, los tribunales de cuentas. ¿Te acuerdas que el año pasado, hace 2 años, tuvimos el FIDA en San Paulo y lo organizó un órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas de la ciudad de San Paulo? Y ahí pudimos, yo aprendí muchas cosas de la capacidad de control que tiene ese gran organismo, y también de la necesidad de eso que tú apuntabas, de cuando hay indicios reales de que se va a producir una ilicitud, poder actuar preventivamente para evitar la consolidación de ese daño. Me parece que son temas los que has planteado muy interesantes, y ahora, como solemos hacer, pues dejamos un intervalo de tiempo para que las personas que nos acompañan, lo único que tienen que hacer es dar al botón de la manita, poner la manita y nada, le damos la palabra y con mucho gusto. Vamos a ver, Juan Manuel Morel es un doctorando del Programa Iberoamericano de Derecho Administrativo de la República Dominicana, y luego ha pedido la palabra el próximo interviniente, magistrado ahora retirado, Alejandro Pérez Duhalde, y catedrático de Derecho Administrativo de Mendoza, muy querido también de todos nosotros. Adelante, doctor Juan Manuel Morel, y luego el profesor Alejandro Pérez Duhalde. Gracias. Juan Manuel, adelante. Gracias, ¿lo escuchan? Le escuchamos. Sí, gracias. Una pregunta al doctor Rogerio, y es de un caso, una experiencia muy reciente en República Dominicana, donde el órgano de control externo, Cámara de Cuentas, de acuerdo a una acusación que recientemente hace el Ministerio Público, en vez de controlar, lo que hacía era empañar auditorías. Entonces, de acuerdo a la experiencia en Brasil, porque el órgano de control interno, que es Contraloría, lo nombra el Poder Ejecutivo, y el órgano de control externo actuaba en complicidad con el Poder Ejecutivo por tener mayoría en el Congreso. Cuando el control interno, Contraloría, y externo, Cámara de Cuentas, deja de funcionar,
de acuerdo a la experiencia brasileña, ¿ante qué órgano se puede acudir? Gracias. Querido amigo, gracias por la cuestión, porque efectivamente es un tema que ocurre muchísimo, independiente de los modelos de organización, de estructuración que existen en cada país. Nosotros en Brasil tenemos una reglamentación para este tipo de situación, que es efectivamente reconociendo el poder autónomo del defensor del pueblo para que en una situación de omisión o de no funcionalidad de los órganos de control interno y externo, cualquier un del pueblo puede presentar una demanda, una denuncia, un informe, mismo con base en indicios. El defensor del pueblo tiene que efectivamente empezar una investigación de naturaleza civil, penal o administrativa para investigar lo que pasa. Incluso a partir de esto, si efectivamente se detecta una irregularidad o una disfuncionalidad en una acción de control externo o interno, se puede apurar eso en términos judiciales a partir de la provocación del defensor del pueblo. Así es que está funcionando en Brasil y funciona muy bien, funciona muy bien. Lo que pasa es que, por increíble que parezca, como decía antes, a pesar de tenernos tantos países dentro de un país, porque mira, una cosa es la realidad del sur del país, otra cosa es la realidad del norte, tenemos situaciones muy cambiantes en estos términos. A pesar de esto, le puedo garantizar que la funcionalidad de los tribunales de cuentas, del control externo por la acción del Tribunal de Cuentas, es muy eficiente, es muy armónica, es muy equilibrada. Claro, seguro que tenemos problemas aquí, acolá tenemos problemas, seguro. Mas en general se puede decir que hay una cierta armonización de la actividad de control, tanto más curativo, más de responsabilidad por punición do que propiamente por control, por evitación o control preventivo. No sé si le contesté todavía. Efectivamente. Ahora, me surge otra pregunta, profesor, profesor Arana. Y en Brasil el defensor del pueblo tiene competencia para hacer ese tipo de investigaciones, porque en este lado de América el defensor del pueblo únicamente tiene lo que es la sanción moral, la amonestación, no puede intervenir en ese tipo de casos. Sí, el defensor del pueblo de Brasil tiene competencia para empezar una investigación de naturaleza criminal, administrativa o civil. En estos casos, tiene competencia constitucional, sí. Gracias. Por nada, a usted, gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Rogerio, le damos la palabra al profesor Alejandro Pérez Dualde. Alejandro, adelante. Universidad de Cuyo. Mendoza, Argentina. Que conoces muy bien, Rogerio. Querido amigo. Hola. Un abrazo muy grande, Rogerio. Como decimos en Brasil, qué saudade. Una alegría oírte nuevamente. Bueno, pero no quiero quitarle tiempo a los demás. Nosotros tenemos la corrupción y eso, tenemos una particularidad muy parecida a la del Brasil. Hay varias Argentinas en el norte, en el centro, en el sur. En el norte cercano al Brasil, en el norte pegado a Bolivia. Y la constante argentina es de una penetración estructural de los sistemas de corrupción muy grande. Por lo tanto, es difícil pensar en estructuras ya existentes que no tengan ya la misión, la norma habilitante, las acciones, todo lo que necesita una institución para perseguir la corrupción. Entonces, ya tampoco nos ha servido la judicialización, porque la corrupción también ha llegado a los poderes judiciales. Entonces, ¿cómo podemos crear, creo que ese es nuestro desafío, mecanismos públicos no estatales
que sean dotados de acceso abierto a la información y a la participación política, porque en definitiva estoy hablando de política y no de derecho, pero es la participación activa para que, estando metido en la cocina o lo que algún constitucionalista argentino llama la casa de máquinas o la sala de máquinas de la Constitución, podamos crear incentivos a que vengan fuerzas no tradicionales y no lo que marca muy bien en un libro sobre el desgobierno Alejandro Nieto, y dice: pedirle a la política que corte de su propia carne es inútil. Entonces, ¿cómo incentivamos a esta tarea desde la organización pública no estatal? Walde, gracias por la cuestión, porque efectivamente, además, yo personalmente sé que de su preferencia por estudios de naturaleza política y jurídica, que son temas efectivamente que están siempre involucrados, no hay como cindirlos todavía. Personalmente sé que como magistrado y como profesor de Derecho Administrativo, usted tiene una preferencia muy particular por esos temas, así como yo, como Jaime también, y todos los colegas que están ahí compartiendo estas preocupaciones. Sí, comparto con usted, efectivamente, en situaciones que podríamos llamar de crisis estructurales o de colapso de las estructuras estatales democráticas, que incluso por veces son circunstanciales. Hoy podemos hablar de colapsos, de crisis institucionales contextuales que ocurren en un determinado espacio de tiempo, que después vamos a intercambiar con otros espacios de regularidad, de ordinariedad y de respeto a los derechos de garantías. Mas mismo en estos espacios contextuales de colapsos o de crisis institucionales, me parece que sin duda el control social tiene una importancia significativa. ¿Y cómo se presentan los controles sociales hoy en la administración pública? Mucho por acciones espontáneas o inducidas de la sociedad, como por ejemplo, tenemos en Brasil el surgimiento cada vez más importante de organismos no gubernamentales que se ocupan de monitorar y de establecer un control social de los actos de la administración pública a partir de los portales de transparencia y a partir de las leyes que autorizan y determinan acceso a la información de las acciones públicas. Hoy, increíble, incluso universidades tienen sectores específicos de investigación. En UNIS tenemos también un centro muy chico, muy importante, un centro de políticas públicas que se encarga de monitorar y de incluso pedir informaciones puntuales sobre determinados riesgos o indicios de irregularidades administrativas, solicitar acceso a informaciones de contratos, licitaciones, servicios, obras públicas que están se desarrollando. Y con este acceso, por la ley de información, o por los portales de transparencia, crean modelos y mecanismos de control social muy eficientes, conectados incluso, Walde, con un jornalismo investigativo que está en Brasil en este momento y todo el mundo se está escuchando muy fuertemente. Así pienso que tenemos hoy condiciones de accesar la información, tenemos hoy condiciones de monitorar la administración pública en determinado sentido, y tenemos hoy condiciones de contar con la ayuda de determinados vehículos virtuales, medias sociales y vehículos tradicionales de comunicación de masa que van creando una cierta sensibilidad pública o una cierta política de denuncia y de cobranzas sobre contestaciones de problemas de esta naturaleza. Estos mecanismos, todo eso me vale mucho de investigaciones que está haciendo en este momento un politólogo francés llamado Pierre Rosanvallon, que trabaja con esa perspectiva de múltiples acciones de participación que cooperan
Así que de un lado tenemos denuncias por parte de la sociedad civil que controla la administración, por parte de la prensa, de las medios de comunicación de masa, y aún de control interno y externo, creamos una red, una network de actividades que pueden contribuir más para incluso el control de estructuras organizadas, estructuras de crisis. Bienvenido a Banco Comercio. Estamos. Muchas gracias, Rogerio. Muchas Querido gracias. amigo, gracias a usted. Muchas gracias, Alejandro Rogerio. Más preguntas, más cuestiones, más comentarios. Yo sí quería ahondar, Rogerio, en la dimensión preventiva del control, porque efectivamente la dimensión punitiva, desde el derecho sancionador, desde el derecho penal, está muy trabajada y las normas las conocemos bastante bien. Pero la pregunta sería, ¿cómo se podría instaurar un verdadero sistema preventivo que pueda ser eficaz para que los gestores públicos tengan algunas líneas rojas que les ayude a que no pueden traspasar ciertos límites so pena de incurrir en el ilícito administrativo o penal? ¿Cómo crees tú que se podría instaurar algún sistema preventivo eficaz? Porque tú lo has apuntado. En la pandemia estamos viendo muchos actos de gestión, sobre todo en contratación pública, que dejan mucho que desear y que están trufados de elementos de ilicitud, bien sea en las adjudicaciones, con falta de motivación, bien sea la falta de transparencia a la hora de las publicidades, bien sea a la hora de establecer con claridad y pulcritud los términos del contrato. Pero también se extienden pues, a otras actividades administrativas que estamos viendo en materia de fomento de ayudas públicas y de subvenciones. ¿Cómo se podría realmente articular un sistema eficaz que pudiera prevenir, ¿verdad?, estos actos de gestión que traspasan los límites de lo lícito, de lo justo? Jaime, yo pienso que incluso en Brasil tenemos algunas experiencias muy chicas, algunas experiencias en ese sentido. Yo pienso que lo fundamental es trabajar con la idea de prestaciones de cuentas en tiempo real. Hoy es posible hacerlo. Tenemos mecanismos de inteligencia artificial, mecanismos virtuales que pueden proporcionar que, primero, los portales de transparencia presenten informes en tiempo real de acciones administrativas estructurales en términos de servicios, obras públicas, compras, contratos y licitación. En este sentido, una vía es esa, que tenemos que tener acceso a información en tiempo real. Y es posible hacerlo. Lo que está haciendo la administración pública en los campos de la educación, de la salud, de las obras, campos de los servicios, cómo está trabajando y de qué manera está trabajando. Por ejemplo, tenemos alguna ciudad como Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, están desarrollando un proyecto muy interesante en ese sentido, para radicalizar los portales de transparencia, informando datos de todos los sectores en tiempo real, lo que está ocurriendo. Eso es una cosa. La información es el secreto de todo. Si no tenemos una información confiable, no tenemos material para poder empezar a pensar formas, estrategias, sinergias importantes de control. Esto me parece que es importante. Un mecanismo, y hay normas jurídicas incluso que están determinando hoy una ampliación de la prestación de cuenta como proceso, no como resultado. Tenemos que comprender la prestación de cuentas como proceso.
como algo que ocurre al mismo tiempo que ocurre la acción estatal y administrativa. Esto es posible hacer. Si tenemos eso, tenemos que ahí simplemente ecualizar, organizar los órganos de control social, externo e interno, para que accesando esta información puedan efectivamente monitorar qué está pasando con las cosas y cómo están se desarrollando. Este es un tema. Un otro tema que me parece viable hoy e importante para esta perspectiva es el tema de del control interno preventivo, que debe dar incluso con mecanismos eficientes de intervención en acciones ilícitas o potencialmente ilícitas de la propia administración. Tenemos algunas experiencias de control internos que, si no reciben contestaciones adecuadas de avisos, de informes, de investigaciones sobre algún tema que está ocurriendo en tiempo real como indicio de ilicitud, provoca inmediatamente el control externo y provoca inmediatamente el control judicial. El control interno lo hace. ¿Para qué? Efectivamente, las acciones, bueno, para eso tenemos que tener un control interno independiente, un control interno autónomo, un control interno con espacio de trabajo que no se confunda, que no se mezcle con la autoridad administrativa que está siendo controlada o monitorada. Para eso, una perspectiva interesante es la participación social en los espacios de control interno de la administración pública. Hoy, por ejemplo, tenemos controles de servicios públicos en los cuales participan miembros de la comunidad, usuarios de esos servicios, más en el control interno, en la comisión de control interno. Eso asegura un cierto nivel de transparencia de prestación de cuentas más real y más permanente. Entonces, son algunos mecanismos que podemos ajustar con el tiempo para mejores resultados. Muchas gracias, Rogerio. ¿Más intervenciones? ¿Más comentarios? Muy bien. Pues entonces terminamos esta sesión del seminario con puntualidad. Solemos empezar a las 6:30, acabar a las 7:30. Muchas gracias al profesor Rogerio por su intervención, por sus comentarios. Nos ha planteado temas bien relevantes de la necesidad del control interno-externo, del control integrado de la administración pública, del control preventivo, qué importante es. Y les anuncio que en agosto vamos a tener un mes de descanso y en septiembre, el día 13 de septiembre, reanudamos los seminarios de Derecho Administrativo de la Ciudad de La Coruña con la intervención del profesor que nos acompaña hoy también, Alejandro Pérez Dualde, que hablará sobre los desafíos del derecho administrativo en este tiempo de incertidumbre en el que estamos. De manera que, agradeciendo al profesor Rogerio Gesta Leal, convocamos para el próximo 13 de septiembre a las 6:30 el seminario de Derecho Administrativo de la Ciudad de La Coruña. Muchas gracias a todos por la atención, muy amables por su presencia y hasta el próximo 13 de septiembre. Adiós. Adiós a todos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, adiós, chao, chao.